Vamos a seguir con la segunda parte de la grabación. Como lo habíamos visto en la primera, vimos el proceso de las etapas de duelo, las tareas de duelo, la conceptualización respecto al duelo a pérdida, y en esta grabación vamos a enfocarnos más que nada en el inventario de duelo complicado y en lo que tiene que ver con las tareas de asesoramiento en duelo y el duelo en los niños. Como habíamos terminado la grabación anterior en lo que era el pasaje de lo que sería un duelo normal a un duelo complicado, y acá estamos viendo los factores de riesgo que pueden condicionar de forma negativa, incrementando la intensidad, duración y sufrimiento de un proceso de duelo, propendiendo que pasase de un duelo normal a un duelo complicado. No me voy a detener mucho en esta parte porque ustedes están viendo acá las características bastante claras en esta gráfica. Tiene que ver con las características personales del doliente, relacionadas al fallecido, las características de la enfermedad o muerte, los aspectos relacionales y otros aspectos que pueden estar incidiendo. Ustedes van a ver que acá en estrategias de afrontamiento pasivas ante situaciones estresantes, traumáticas, tiene que ver con que la forma en que las personas afrontan los eventos previamente al suceso de duelo van a darnos cuenta, van a indicar cómo esa persona va a afrontar el proceso de duelo. Esto quiere decir, si en los elementos que ocurrieron en el pasado es una persona evitadora, que le costaba afrontar, que le evitaba contactar con las emociones, con los sentimientos, con los recuerdos, es muy probable que se replique esa estrategia de afrontamiento a la hora de elaborar el duelo. Que no tome en contacto con sus emociones, que no tome en contacto con lo que le genera, que se le resulte difícil realizar las tareas de duelo. Acaban a ver que elementos como, bueno, la muerte repentina o imprevista, tanto de duración larga de la enfermedad, en los dos extremos pueden condicionar de forma negativa. En la muerte repentina, imprevista, abrupta, porque no hubo como la posibilidad de despedirse, la persona que murió, no, por favor, no lo que sería un buen morir. Y la duración larga de la enfermedad, por lo que implica el desgaste, tanto para la persona que fallece como para los seres queridos que acompañan ese proceso. Obviamente en los casos en que no hay un queda sospechoso la forma en que murió, si fue un suicidio, un homicidio, o en que no hay un cuerpo que pueda despedirse, como los desaparecidos, esos elementos condicionan de forma también negativa. Por supuesto, el no contar con un apoyo familiar, no tener a alguien con quien expresar cómo uno se está sintiendo a nivel emocional, todos los sentimientos de rabia, enojo, frustración, culpa, o también le puede compartir las anécdotas de ser querido, un abrazo, todos esos elementos que hacen el acompañamiento. La ausencia de los mismos o un bajo nivel de comunicación condiciona de forma negativa. También las características previas, si hay duelos no resueltos, si fallecieron, por ejemplo, muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, un accidente que murió más de un familiar, si la persona además se encuentra atravesando otras crisis como laborales, una situación de enfermedad, un divorcio. Estos son todos elementos que son factores de riesgo a la hora de complejizar el proceso de duelo. Factores protectores, bueno, justamente es una persona resiliente, o sea que ha atravesado dificultades y la puede seguir superando. Los elementos, creencias religiosas, de espiritualidad,
también son elementos que juegan a favor a la hora de elaborar el proceso de duelo, en el que la persona no sea ni duelante ni excesivamente joven ni excesivamente mayor. Una característica relacionada con el fallecido, un factor de protección es que la persona sea anciana, el fallecido. A diferencia del que veíamos en el anterior, que es un factor de riesgo que sea joven. ¿Por qué? Porque uno da la sensación de que la persona pudo transitar por su vida y no se queda con pendientes. Uno puede tener un apego seguro, el no tener una relación que signifique un vínculo de corte padre-hijo, padre, madre, esposa, esposo, hijo, hija, haber acompañado al cuidado del paciente, porque justamente habla del poder despedirse, poder participar, decir, bueno, estuve con él hasta su último momento. En tanto que la muerte haya sido prevista, así como tiene que ver con el conocimiento del pronóstico de la enfermedad, nos permite irnos preparando, poder decir lo que sentimos. Una duración corta de la enfermedad, que no es ni abrupta ni demasiado larga, sino corta, nos permite poder despedirnos de la persona que va a morir, pero también que no haya un sufrimiento de dolor, de agonía, ni para la persona que fallece, ni para los que están acompañando. Y la enfermedad con control sintomático tiene que ver con esa sensación de que, bueno, la persona por lo menos pudo tener la mejor calidad de vida posible. Normalmente si contamos con un apoyo familiar, social, podemos hablar con nuestra persona cómo nos sentimos, qué es lo que nos está pasando, recordar anécdotas, situaciones, conversar con otro, eso favorece a la elaboración del proceso de duelo, si ya tuvimos duelos resueltos de forma positiva y si no tenemos antecedentes psicopatológicos. No voy a tener demasiados criterios diagnósticos porque ustedes lo van a encontrar en DSM-5, pero es importante que tomen en cuenta que está en la sección 3, que son los trastornos que se están investigando, que se continúan investigando, se continúa profundizando. Aparece un trastorno por duelo complejo persistente y una característica que acá me parece que fue la que da el DSM-5, que hace referencia solo a la muerte de una persona cercana, que no contempla duelos de alguien que sean significativos, por ejemplo, un mentor a nivel laboral, alguien que haya sido relevante en nuestra vida y que no sea un familiar, pero que tenga un componente significativo, hasta que no queda contemplado. Bueno, acá los criterios, por lo menos no muerte un familiar hace menos de 12 meses, cómo experimenta los siguientes síntomas en un grado intenso perturbador, y si ha experimentado 6 de los siguientes síntomas en un grado intenso perturbador desde el fallecimiento. Y acá enumera una serie de elementos. No me quiero detener en esto porque ya lo tienen acá y lo van a encontrar también en el DSM-5, y me quiero enfocar más en la parte de asesoramiento. También hay que especificar si es un conduelo traumático, si se da en el marco de una situación de homicidio, suicidio, desastres naturales, accidentes, una muerte abrupta. Que acá también tenemos que tener ojo clínico para cómo superar la PAC, que sería un trastorno por estrés postraumático. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, entrevista clínica, por supuesto, análisis funcional, conceptualización del caso, genogramas, que son los árboles familiares, autoinformes, bueno, lo que nos da el paciente su historia personal, lo que vaya llenando de las entrevistas de ingreso, de lo que podamos también ir viendo de su historia, y para cuestionarios específicos, inventario de duelo complicado y cuestionario de riesgo de duelo complicado.
El que vamos a ver acá es el inventario de duelo complicado. Este progreso de 1995 y fue adoptado al español en el 2009 por Limonero. Consta de 19 preguntas, más bien afirmaciones, más que preguntas, en donde la persona tiene que poner en una escala de Likert, desde siempre hasta nunca, desde 4 hasta 0, qué tanto se expresa en la frecuencia en el último mes cada uno de estas enunciadas. Pienso tanto en la persona que ha fallecido como resulta difícil hacer las cosas como las hacía normalmente. Los recuerdos de la persona que murió me trastornan. Vieron que tiene mucho que ver con las etapas y con la tarea de duelo. Y tiene que ver también con los elementos que trae la sintomatología del DSM-5 de trastorno por duelo. Entonces, a cada uno de estos elementos, que son 19 preguntas, el paciente va a apuntar acá un 4, sigue siempre, 3, 2, 1 y 0 a cada una de las 19 preguntas. Ven acá está, un 4, 3, 2, 1 y 0. Y sumamos los puntajes, ¿no? Computación máxima es 76 y a partir de 25 puntos y con 6 meses de fallecimiento se valora duelo complicado según este cuestionario que ya se los mandé para que la tengan en la plataforma. ¿Cuándo realizar acompañamiento, asesoramiento o terapia? Esta gráfica es muy sencilla y muy clara y les va a permitir ir viendo cómo de alguna manera ir tomando las decisiones según los elementos que se ven presentados. Acaban antes de la muerte, duelo anticipado, durante la muerte, duelo agudo, después de la muerte. Sí, un acompañamiento, una buena evolución, ese asesoramiento. El acompañamiento. Acá veamos, sí, en el acompañamiento detectamos un duelo de riesgo, trastornos asociados a la pérdida, valorando antes de los 6 meses de la muerte. No vemos evidencia de duelo de riesgo, trastornos asociados a la pérdida, acompañamos. Si vemos que hay factores de riesgo o riesgos de trastornos asociados a la pérdida, realizamos asesoramiento. Sí, acá vemos que hace un duelo complicado, valoramos después de los 6 meses de la muerte y no vemos que haya un duelo complicado, acompañamos. Sí, hay un duelo complicado, después de 6 meses de la muerte, vamos directamente a la intervención profesional especializada. Vieron que antes de los 6 meses, si vemos factores de riesgo, vemos trastorno asociado a la pérdida, asesoramos. Después de los 6 meses, si vemos que hay un duelo complicado, vamos directamente a la terapia de duelo. Sí, una vez realizado el asesoramiento de una buena evolución, que hay un acompañamiento, y ya vamos despidiéndonos del proceso. Si hay dificultades en el proceso, un alto riesgo o un trastorno asociado a la pérdida, vamos a la intervención profesional especializada. En el acompañamiento es importante que tomemos en cuenta las creencias culturales, el apoyo social que tiene el paciente, si tiene alguna práctica religiosa, espiritual, si el paciente tiene un grupo de familiares, de amigos a nivel comunitario que lo puedan acompañar en el proceso. Esos son todos factores predictores. ¿Y qué elementos ayudan a salir del shock inicial? Los rituales, el asistir al oratorio para despedirlo, oír hablar de cómo ocurrió la muerte, eso te ayuda a lo que es la resignificación, lo que es la recolocación.
a nivel emocional, el poder compartir, sí, si estaba sintiendo de esta manera, hace 2 días yo vi que se empezó como a sentir mal y ya me estaba diciendo que bueno, que ya no quería ver tanto la tele, ya le estaba costando hacer tal cosa, o se acostó con un poco de dolor, falleció de noche, el poder comunicar, hablar de la forma en que fue el fallecimiento, las circunstancias con otros nos va permitiendo poder resignificar esa pérdida. Y compartir con otros seres queridos, las anécdotas, los recuerdos, también cómo estaba haciendo de venir esa enfermedad, de su muerte, o le puse en tal ropa que sabía que le gustaba, o en los últimos momentos me pidió que le mostrara tal foto, todas esas cosas, poder acompañarlas, compartirlas con el otro, nos permite expresar las emociones y pudiendo ir resignificarlas. ¿Cuándo realizar asesoramiento o terapia? El asesoramiento implica con facilitar las tareas de duelo no patológico a la persona que está logrando uno reciente para que el proceso finalice saludablemente. Entonces, se acuerdan que eran antes de los 6 meses, facilitando las tareas de duelo, y en la terapia es identificar y resolver los conflictos de separación que impiden, imposibilitan que se puedan realizar esas tareas. O sea, en el asesoramiento facilitamos la realización de las tareas. En la terapia vemos cuáles son los elementos que están impidiendo que la persona pueda realizar las tareas de duelo. ¿En qué situaciones para realizar las terapias? Bueno, cuando hay presencia de duelo complicado, o cuando hay un duelo retrasado, dilatado en el tiempo, o con reacción exagerada, muchísima angustia, muchísimo llanto, con síntomas somáticos asociados. ¿Qué buscamos en el asesoramiento? Bueno, aumentar la calidad de la pérdida. Esto quiere decir que el paciente o la persona que estamos asesorando entienda que el fallecido ya no está y no va a estar, asumirlo, que va a estar desde un lugar distinto en nuestros corazones, pero ya no en su presencia física. Ayuda a la persona a tratar tanto las emociones expresadas como las no expresadas, su dolor, su angustia, todo lo que la persona está sintiendo a nivel emocional, y siempre tener presente el tema de la ideación suicida. Si surgen cuestiones como yo no me imagino una vida sin él, mi vida ya no tiene sentido sin ella, ya no quiero estar más en este mundo, el mundo ya no tiene un lugar para mí sin esa persona, no tengo un propósito, de una forma que uno las pueda ver como clínico y siempre cuando aparecen estos elementos, bueno, preguntar la dirección suicida. Ayuda a la persona a reajustar su vida, sobrellevar obstáculos, esto tiene que ver con la terapia de resolución de problemas. Bueno, justamente a veces hay elementos en la vida cotidiana que de repente el duelante no se encontraba realizando, por ejemplo, gestiones económicas o determinados elementos de la dinámica del hogar, que lo estaba realizando la persona que falleció, entonces puede ser como bastante descolocante, bueno, como terapeutas, también el asesoramiento de duelo y entrenando en habilidades, en resolución de problemas, para justamente ayudar a encontrar una manera de que la persona integre en sí misma a la persona fallecida, que ya no está, pero a su vez que pueda generar un proyecto de vida en donde tendremos el recuerdo de la persona que murió,
pero no está físicamente. Y tenemos que construir una vida a partir de eso que acabo de decir. Lo vamos a recordar, que la persona físicamente no está y tenemos que generar una vida ya con la pérdida de ese ser querido. ¿Quiénes reciben asesoramiento? Bueno, pueden ser tanto las personas que han perdido un padre, un hijo, un cónyuge, agregaría yo, a quienes soliciten por sí mismo asesoramiento para procesar el duelo, porque estimen que les está contando la realización de ese proceso, o también en los casos en que nosotros podemos detectar, cuando vieron la gráfica de los factores de riesgo, bueno, cuando veamos que la persona presenta algunos de estos elementos que observamos en la gráfica, que podamos estimar que van a condicionar negativamente y que es probable que la persona tenga un duelo complicado. Bueno, en este caso hacemos una intervención de prevención temprana. ¿Qué se buscan las tareas del asesoramiento? Bueno, justamente ayudar a saber la pérdida, hablar de la muerte, dónde, cómo, qué pasó, eh, presentificarla, hacerla de alguna manera presente a través de, por ejemplo, visitar el cementerio, o donde estén los restos. Y esto es importante que nosotros como terapeutas no caigamos en la trampa de la habitación experiencial en nuestra intervención, porque a veces los terapeutas no queremos de alguna manera hacer nada que termine siendo doloroso para el paciente, porque a nosotros también nos cuesta eh, aceptar lo doloroso o lo incómodo en la sesión. Sin embargo, de alguna manera estamos modelando al paciente de que los pensamientos o las emociones negativas son incómodas y hay que colgarlas a un costado. No, nosotros como terapeuta también podemos ser modelo para el paciente de que se puede hablar de lo doloroso, de lo incómodo, de las emociones negativas, de la angustia, para poder integrarlas y resignificarlas y ponerlas como parte de nuestra identidad, de nuestra esencia, como emociones que forman parte de nosotros, sin negarlas, sino integrándolas. Esto es importante que como terapeutas también tengamos presentes para no entrar en, ay, no quiero hablar de ese tema para que el paciente no se angustie. No, podemos ser modelos de una adecuada elaboración de las emociones y entender que las emociones son importantes, nos informan y que tenemos que integrarlas. Bueno, identificar y experimentar los sentimientos, enfado, culpa, ansiedad, impotencia, soledad. Acá ustedes deben de haber visto las emociones primarias y secundarias. A veces que un paciente puede decir, bueno, estoy enojada porque ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué me dejó sola con los chicos? ¿Por qué se tenía que morir? ¿Y ahora qué voy a hacer sin él, sin ella? Pero por otro lado decir, bueno, pero no está bien que me enoje porque falleció. La verdad, las personas no nos podemos enojar con la persona que falleció. Entonces es horrible, yo no debería sentirme así, aparece el sentimiento de culpa. Entonces ven el enojo como la emoción primaria, que es normal, es una emoción que nos está formando, y la culpa como emoción secundaria por no permitirse el enojo. Bueno, eso es importante que lo detectemos. Ayudar a vivir sin el fallecido, una nueva vida en que la persona ya no está físicamente, pero que seguir adelante no implica ni traicionarla ni reemplazar el afecto. Es construir una vida en donde la persona que
que fue significativa, ya no está. Esto es importante, recomendando tomar decisiones de cambios importantes en este momento. ¿Esto qué implica? Bueno, voy a vender la casa donde vivimos juntos y me voy a ir a trabajar a otro departamento. O él murió, bueno, ahora me voy de país. No, ojo con esas decisiones que pueden estar dadas en una habitación experiencial, o sea, no contactar con lo doloroso y que pueden hacer que la persona tome decisiones impulsivas sin que se den en un marco de una adecuada elaboración. No, de encontrar significado en la pérdida. Facilitar la recolocación emocional del fallecido. Esto es importante, aceptar que no se va a reemplazar ni se está traicionando el recuerdo del fallecido si uno inicia un nuevo proyecto. Ejemplo, un nuevo vínculo de pareja, si uno perdió al cónyuge. No se lo está traicionando ni se lo está reemplazando. Es una parte muy importante de la vida, va a seguir estándolo, pero ya no va a estar físicamente y bueno, la persona sigue estando en esta vida, construyendo una nueva eh, proyecto, una nueva significación, pero sin la presencia física del fallecido y por lo tanto también se merece la posibilidad de generar un nuevo proyecto, un nuevo vínculo, unas nuevas relaciones. Importante que el duelo es gradual y no hay que apurarlo, lleva su proceso que se puede activar en fechas claves, como son las fiestas, los cumpleaños, el primer aniversario del fallecimiento. Examinar estrategias de enfrentamiento saludables y no saludables. Le pongo un ejemplo. A ver, es saludable que la persona poco a poco empiece, por ejemplo, a hacer alguna actividad deportiva. No es saludable que haga deporte todo el día para no pensar en la persona que ya no está. ¿Me explico? Una estrategia de enfrentamiento que puede ser saludable, sin embargo, aplicada en exceso como forma de evitación experiencial, o sea, evitar contactar con las emociones y los sentimientos, puede ser no saludable. ¿Qué es no saludable? Por supuesto, consumo de sustancias, consumo excesivo de psicofármacos, cualquier conducta de corte impulsivo. ¿Cuáles son las estrategias saludables? Por ejemplo, apoyo en la comunidad, compartir momentos, anécdotas, recuerdos con las personas alrededor, empezar a retomar poco a poco las actividades cotidianas. Y si identificamos que a patologías o que el duelo en la tarea de se están viendo complejizados, derivar a terapia de duelo. ¿Cuáles son los objetivos generales? Bueno, informar sobre el duelo, psicoeducación. También, por ejemplo, podemos incorporar a la familia. Si estamos asesorando a alguien que perdió su cónyuge, podemos asesorar a la familia para que acompañe ese proceso, informándole que ciertas acciones son normales, ejemplo como la acción de la negación, el enojo en ciertos momentos es normal, la depresión, para que sepan que está, que lo van acompañando a transitar esa tarea. Bueno, en lo que hablamos de abordar las circunstancias de la muerte, el principio de aumentar la realidad de la pérdida, que se hable sobre la persona que falleció, qué es lo que produjo la muerte, cómo, la forma en que ocurrió, cómo fue el funeral, que hable de los recuerdos, que cuente las anécdotas, cómo se sentía, que pueda ir a visitar su tumba, hablar de la historia de la relación perdida, cómo fue su vínculo con esa persona, revisar tanto los aspectos positivos como negativos, porque las personas son como un todo y en nuestras relaciones con las demás personas hay elementos
que son gratificantes y elementos que no son tantos. Y eso pasa lo mismo con la persona que murió. Claro, la excesiva idealización, el que sponsor es la muerte, tampoco funciona. Porque no es que murió alguien perfecto. No, murió alguien con el que compartimos cosas muy importantes, que tenía, como nosotros mismos, un montón de cosas compartidas gratificantes, pero también aspectos que no nos agradaban tanto. Entonces, es recordarlo en todo, en los momentos compartidos, como en las discusiones, como en los desencuentros, para justamente también empezar a trabajar la culpa. Y como pasa que la persona no quiere hablar nada negativo de la persona que falleció, porque bueno, el muerto no está acá para defenderse, vean que a veces surge ese planteo, es acá una forma de preguntarle directamente, ¿qué no echas de menos? Esto no es para traer de una forma a ver morbosa los elementos no tan funcionales, sino para poder integrarlos, que la persona pueda expresar de una forma adaptativa y funcional e integrarlo lo que echaba de menos la persona que no está, que no echa de menos, para favorecer la elaboración de sentimientos como el enojo, la culpa, tanto las emociones primarias como secundarias. Mucha inversión, pues muy cuidadoso, muy respetuoso, pero pueda integrar la totalidad de lo que significaba esa persona para el duelante. Tener presente que pueden aparecer algunos elementos de ansiedad, el fallecimiento de los otros nos recuerda nuestra propia finitud, nuestra propia muerte, que vamos a morir, facilitar la expresión de la tristeza, destrezas básicas del terapeuta, bueno, aceptación incondicional, ser empáticos, congruentes, consistentes. De pronto pasará, no, es un proceso, es gradual y tiene etapas y tiene tareas que tienen que realizar. Reforzar los elementos adaptativos existentes, identificar los recursos a nivel social, comunitario, religioso, gente que está, por ejemplo, integrada en las iglesias, pueden ser elementos de acompañamiento importantes y protectores. También, ¿cuáles son las preocupaciones, necesidades que tiene la persona? Y poder visualizarlo, sí, trabajar desde la terapia de resolución de problemas, en toma de decisiones, justamente lo que hablamos en no tomar decisiones importantes como vender una casa y irme a otro país, no, que eso lo pueda hacer después y no en el marco de una conducta impulsiva. Pueden surgir elementos, por ejemplo, que uno de los cónyuges era el que se encargaba de realizar determinadas gestiones económicas, u otro se encargaba de organizar, bueno, él o ella era lo que sabía las horas de pediatra del nene y ahora yo no sé. Bueno, todos esos son los elementos prácticos, acompañar al paciente en la resolución de problemas, si puede delegar alguna de las tareas, si puede buscar ayuda, manejo de estresores concurrentes, si por ejemplo la persona está pasando, además de transitando el duelo, otras situaciones, por ejemplo a nivel laboral, que le demanden, tratar de significar la pérdida y facilitar la recolocación emocional del fallecido. Entender que la persona va a ser parte de él toda su vida. Su recuerdo va a estar, pero como recuerdo y no como una realidad física. Esto es importante dar tiempo para elaborar el duelo, es un proceso, es gradual, estar disponibles. Esto es ideográfico, o sea, nos vamos adaptando la tarea de asesoramiento a cada paciente y si identificamos que hay elementos de complejidad, derivar a una terapia de duelo especializada. Tanto Joffe como Clara Ross hacen mucho énfasis en las creencias espirituales, tanto con los pacientes que van a morir como con las familias. Y esto es importante
porque vieron que parecen como los elementos protectores y van a encontrar que para muchos pacientes, podemos encontrar pacientes católicos, pacientes budistas, en donde tienen creencias religiosas y espirituales acerca de la muerte y qué es lo que ocurre una vez que la persona muere, que es importante ser respetuosos y tenerlas presentes y integrarlas en las tareas de elaboración de duelo. Nosotros nunca imponemos nuestras creencias como terapeuta, pero sí tomamos en cuenta con lo que nos trae el paciente en qué medida las mismas pueden coadyuvar, favorecer a la tarea de duelo. Tutorías que realizar la terapia de duelo, que también se hacen en el asesoramiento, bueno, hablar a la persona que murió, trabajar las 4 tareas, aceptar la realidad, normalizar emociones positivas y negativas respecto al fallecido, bueno, redefinir la relación entre paciente y fallecido, bueno, el fallecido ya no está, tenemos que construir una nueva vida a partir de eso, terapia de solución de problemas, desarrollo de habilidades, pueden ser habilidades sociales, tomar decisiones, tratar la fantasía de acabar el duelo, no, el duelo hay que transitarlo, es un proceso y es gradual. Explorar, desactivar objetos de vinculación. ¿Esto qué tiene que ver? Las personas a veces podemos comenzar como los objetos transicionales de Winnicott, como andar, por ejemplo, en la cartera con algo que nos recuerda ser querido por un tiempo, o bien hay casos que, por ejemplo, está la pérdida de un hijo y no se toca la habitación al principio porque es muy doloroso. Bueno, en ese momento puede ser funcional y la persona necesite dejar la habitación quieta. Pero si pasa un tiempo y no se puede tocar esa habitación, no se permite entrar a esa habitación o no se permite construir un mundo a partir del hecho de que la persona ya no está y, no, y esa habitación como tal no permite avanzar en la elaboración de la tarea de duelo, bueno, acá lo que tenemos justamente es empezar a desactivar cuidadosamente, respetuosamente, ese momento como estancado, obstáculo que permite que la persona puede avanzar en el proceso de duelo y quede como anclada esa habitación que está tal cual como antes de que la persona muriera. Y bueno, nuevamente ayudando al paciente a despedirse. Técnicas útiles, bueno, lenguaje evocador, usar la palabra muerte, hablar de fallecimiento, como decíamos, cómo fue, dónde fue, qué es lo que pasó. Pueden ser que nos traigan fotos, cartas, objetos que sean relevantes, que nos expresen buenas anécdotas de qué estaban haciendo cuando se sacaron esa foto. Puede ser escribirle una carta a la persona que falleció. En el trabajo de terapia de aceptación y compromiso de duelo se trabaja mucho eso. Realizar diarios, registros cómo la persona está atravesando el duelo. En el caso de los niños, el uso de un dibujo, usar juegos de roles. También puede ser entre la familia, invitar a la familia cómo se van a organizar en la dinámica familiar. Realizar estructuración cognitiva, sobre todo con la estación cognitiva de sobregeneralización, nunca volveré a ser feliz, esto siempre va a ser así. Vieron que la sobregeneralización se usa siempre el nunca, siempre, términos muy absolutistas a nivel temporal, nunca volveré a tener una relación, siempre voy a estar sola. Bueno, tener esos elementos presentes en el trabajo desde la reestructuración cognitiva, si hay algún álbum de recuerdos, con anécdotas o poder armar un álbum de recuerdos también. Técnica de la silla vacía, para decir qué es lo que nos sucede, usar metáforas y visitar el lugar donde se encuentra el cuerpo fallecido, en el cementerio o donde se encuentra.
Acá un elemento importante que quería traer, que si bien los que somos psicólogos obviamente no medicamos, pero estos elementos bastante interesantes que aparecieron en lo que es la investigación de cómo acompañar a la persona que está haciendo el proceso de duelo y que decían que había que tener cuidado cuando se le administraba tranquilizantes y antidepresivos y no era necesario porque podía impedir la saludable y normal capacidad de acción sin una anestesia emocional. ¿Cuándo se han indicado para los autores? Cuando hay formas límites de sufrimiento o producción de formas graves de respuesta para asegurar una buena higiene de sueño y los hábitos alimentarios, en suma, los pragmatismos. Pero las personas necesitan sentir la emoción. ¿Qué estamos con la muerte y los niños? Vieron que, ¿se acuerdan cuando habíamos visto Piaget? Que hay toda una etapa, preoperatorio, operatorio, pensamiento concreto, pensamiento abstracto, que tenemos que tener en cuenta, porque el concepto de muerte como tal está en la elaboración de los niños. Eso no es lo mismo para un niño de 4 años que un niño de 10 años, porque su concepto de muerte va a ser distinto. Cuanto más chico el niño, pueden surgir más cosas como se murió porque yo me enojé con ella y yo me puedo también va a volver, o está durmiendo, ya se va a levantar. Esos todos elementos lo tenemos que tener presente y no dejar al niño solo con su fantasía. El niño, ante una ausencia de información, la va a llenar como pueda y lo puede llenar de una forma muy dolorosa y disfuncional. ¿Cómo le da la mata a las niñas? Bueno, obviamente de una forma afectuosa, cuidadosos, respetuosos, siendo muy honestos, no mentindo, escuchando lo que nos tienen para decir. Acá que nosotros también somos modelos, modelamos estrategias de afrontamiento. Entonces, si el niño puede ver que nosotros escuchamos cómo él se siente, transmitimos también nuestras emociones de una forma funcional, adaptativa, y le enseñamos a afrontar y a poder compartir con el lenguaje propio de su edad, por supuesto, pero haciendo que podamos compartir, intercambiar, modelar lo doloroso que significa, pero cómo lo podemos ir afrontando, el niño se va a sentir escuchado. Se va a entender entendido, también va que hay una persona que sufre, pero que puede también transitar ese proceso. Y obviamente esto tiene que ver con respecto a su mundo emocional, también tiene que también nosotros estamos pasando por eso. Entonces el niño puede entender que hay un dolor, sí, que no lo vamos a negar, pero que de ese dolor se puede atravesar y se puede salir y que él no va a estar solo. Bueno, obviamente la honestidad. Elementos clave a tener en cuenta. Todos los seres vivos mueren. Y él también. Obviamente dosificando y siendo muy respetuosos. Los niños que tienen mascotas y las mascotas han muerto tienen un plus en ese sentido porque ya entienden lo que es ese proceso de duelo de la mascota, entienden que la mascota no va a volver y van teniendo esa noción de la muerte justamente como algo universal e irreversible. ¿Qué es esto? No podemos volver a estar vivos. Acá es muy claro, ojo con ese fue a otro sitio donde está mejor, porque el niño puede decir, bueno, entonces capaz que se fue a otro sitio donde estaba mejor porque acá está mal, entonces estaba mal porque yo me portaba mal, se fue a otro sitio porque
yo me enojé y me porté mal y por eso se tuvo que ir, pero capaz que si yo ahora me empiezo a portar bien, va a volver a ese sitio. Entonces, si está en el sitio donde está mejor, que decir que mamá, papá estaban mal conmigo. Siempre tener cuidado con los mensajes que le estamos dando. Tiene que ver con esto, que ver con las fantasías de culpa. Tener claro que los pensamientos, las emociones, no tienen ningún impacto sobre el fallecimiento de nadie. Y mucho especial atención con el tema pensamiento mágico, que es normal en ciertas etapas, y pueden justamente pensar que el familiar se murió porque estaban enojados o habían tenido una gaviota. Y entender que la persona ya no va a estar más físicamente, pero sí en nuestra memoria. Entender que las funciones vitales terminan en el momento de la muerte, concepto de que es finito, el cuerpo físico ya no está, que va a estar en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, pero no físicamente. ¿Por qué morimos? Porque es una causa física. No pensamientos mágicos, no por sentimientos de enfado, rabia, celos, sino que hay un elemento físico que origina el fallecimiento. ¿Es la muerte final? Sí, y esto que tenemos que dejar claro. Bueno, hay creencias espirituales a nivel familiar, que estén presentes sobre lo que implica el morir y después lo que pase después del fallecimiento, elementos como la reencarnación, contra los católicos, también con qué ocurre con la vida después, con la persona después que muere, si hay una vida tras de la muerte o no. Y eso tenemos que ser cuidadosos y ser respetuosos, pero tener presente, y eso tenemos que ser muy firmes, bueno, en este mundo, en esta vida, la persona ya no está. Después podrán haber creencias sobre qué es lo que puede, si se pueden encontrar en otra vida, qué es lo que puede venir, y tenemos que ser muy respetuosos de los mismos. Pero el ser muy contundentes en que la persona físicamente ya no está. Tenemos que pensar cómo seguir integrando ese hecho en nuestra vida, recordándolo a la persona, pero teniendo presente ese punto. Acá unos elementos de la guía de acompañamiento de asesoramiento de la CEPAL, ser honesto, como habíamos hablado, los niños son sensibles, se dan cuenta, y cuando se dan cuenta y no le damos información, rellenan con una información que no puede ser la adecuada. Hablar lo antes posible, no pegar para atrás porque son niños, ya le voy a explicar. Palabras sencillas, adecuadas a su edad, responder sus preguntas, si hay que decir no sé, no sé, entender que nosotros también podemos tener esas incertidumbres, despejar sentimientos de culpa, que no tuvo, no hay posibilidad que pueda haber tenido un impacto en sus emociones o pensamientos. Si desea ir al velatorio, está en su derecho, explicarle qué es lo que puede pasar, qué significa un velatorio, que pueda decir lo que le pasa, cómo se siente, no negar la expresión de sus emociones, no deshacerse de los objetos rápidamente de los recuerdos, experiencias que justamente integrarlas como en la tarea de desprenderse. Y esto no implica quedarse con todos los recuerdos en una habitación tal como estaba, que no es funcional, ni tampoco librarnos de los objetos, sino, bueno, ¿qué decidimos que es importante por su valor tenerlo junto a nosotros? Darle certezas que vamos a seguir estando presentes para él, porque el niño va a sentir un cimbronazo en su vida, imagínense los adultos, más el niño, que su vida va a seguir distinta, ya no va a estar ser querido, pero que vamos a estar acompañándolo y que poco a poco empiece a recuperar el ritmo cotidiano de sus actividades. Acá están las guías de acompañamiento y asesoramiento. Estas se las mandé por
para que le suban a la plataforma. Acá está la bibliografía. La de Carlos Ross no es obligatorio para parcial, pero se los recomiendo porque tiene unas entrevistas a personas que están por morir, y así como familiares, que son muy conmovedoras, muy ricas, nos aportan muchísimo para entender el proceso. Entonces, si bien de repente no es tan teórico como otros materiales que pueden ir, aunque por supuesto tiene mucho material, es más rico sobre todo en lo que tiene que ver con las entrevistas, con todos los testimonios. Bueno, muchas gracias. Estoy a las órdenes, tienen mi mail y por cualquier consulta.